Acompáñame un instante en Oraciones que Sanan, tu canal de fe, y suscríbete y comparte. ¿Te has preguntado alguna vez cómo fue aquel momento en el que la humanidad estuvo a punto de desaparecer bajo las aguas? El diluvio universal y el arca de Noé, narrados en los capítulos 6 al 9 del Génesis, no son simples historias antiguas para niños, sino uno de los relatos más impactantes, misteriosos y universales de todos los tiempos. Se trata de una narración que va mucho más allá de madera y animales, de lluvia y destrucción. Es un relato que sacude las bases mismas de la humanidad y nos plantea preguntas sobre la justicia, la misericordia y el destino. ¿Por qué Dios decidió enviar un juicio tan radical? ¿Quién era realmente Noé y qué lo hacía diferente a toda su generación? ¿Qué secretos guardaba aquel gigantesco barco que flotaba sobre un mundo en ruinas? Cada detalle del diluvio está cargado de simbolismo y significado. Desde la espera de 120 años en la construcción del arca hasta la señal del arco iris en el cielo, todo en esta historia apunta a un mensaje eterno: el ser humano puede caer muy bajo, pero siempre existe un camino de salvación. A lo largo de este viaje descubrirás 10 cosas que no sabías del diluvio universal y el arca de Noé. Te sorprenderá ver cómo la Biblia no solo habla de un evento de destrucción, sino también de un renacer. No es únicamente una advertencia, es una promesa que sigue vigente hasta nuestros días. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un cuento, sino una de las narraciones más épicas y universales jamás contadas, un eco que todavía resuena en culturas de todo el mundo. 1. La maldad que lo cambió todo. El relato del diluvio universal comienza pintando una escena oscura y desoladora: la humanidad entera se había corrompido. No se trataba solo de pequeños errores o conflictos comunes, la maldad había alcanzado un nivel insoportable. La violencia se había convertido en parte del día a día, la injusticia gobernaba en todas las ciudades, y el respeto por la vida prácticamente había desaparecido. Las personas vivían guiadas por la ambición, el egoísmo y el placer desmedido, olvidando por completo a su Creador. La Biblia lo resume en una frase contundente: la maldad del hombre era mucha en la tierra. Era como si cada pensamiento, cada decisión, estuviera contaminada. La tierra estaba llena de corrupción y violencia. Al contemplar esto, Dios tomó una decisión radical: limpiar lo dañado para dar un nuevo inicio. Este juicio no fue un arranque de ira divina, sino un acto de justicia y amor hacia la creación. El mundo, si seguía así, estaba condenado a autodestruirse. El diluvio, en ese sentido, fue como una cirugía dolorosa pero necesaria, un reinicio para darle al ser humano otra oportunidad. Lo sorprendente es que, a pesar de ser un relato milenario, parece describir nuestro presente. Hoy seguimos viendo guerras, corrupción, crímenes y violencia que marcan los titulares. La historia del diluvio no es un cuento lejano, es un espejo que nos invita a reflexionar. La maldad que lo cambió todo no quedó en el pasado. Sigue siendo una amenaza latente que corroe a la humanidad cuando se aparta de lo justo. Pero también es una advertencia: así como Dios juzgó en aquel tiempo, también ofreció una salida, un camino de salvación. La historia no termina en destrucción, sino en la esperanza de un nuevo comienzo. 2. El elegido. ¿Quién era realmente Noé? En medio de aquella generación perdida, surge un hombre que rompió el patrón: Noé. Su nombre significa descanso o consuelo, y su vida fue justamente eso en un mundo que se había olvidado de Dios. La Biblia lo describe como justo y perfecto en sus generaciones, lo que no significa que fuera un hombre sin errores, sino alguien íntegro, distinto, que eligió caminar con Dios cuando todos los demás lo ignoraban. Noé no fue un guerrero famoso ni un líder carismático, lo que lo distinguía era su fe inquebrantable y su obediencia absoluta. Dios lo eligió no por su fuerza, sino porque podía confiarle una misión gigantesca: construir un arca que preservara la vida en medio del juicio. Imagina la presión: levantar una obra monumental mientras todos lo señalaban como un loco. Durante más de un siglo soportó burlas y desprecio,
pero siguió adelante porque creía en la promesa de Dios. Lo más impactante es que Noé se convirtió en un puente entre dos mundos, el antiguo, marcado por el caos y la violencia, y el nuevo, que surgiría después de las aguas. Su obediencia silenciosa no solo salvó a su familia, sino que cambió el destino de toda la humanidad. La elección de Noé nos enseña que no importa lo oscura que sea la época, siempre hay personas que deciden caminar en integridad. Y esas personas pueden ser la chispa que encienda un nuevo comienzo. El secreto de Noé no estaba en su perfección, sino en su fe y en su capacidad de mantenerse firme cuando todos los demás se derrumbaban. 3. Un arca gigantesca y misteriosa. El arca de Noé no fue una simple embarcación, fue una obra monumental sin precedentes en la historia antigua. La Biblia nos da sus dimensiones exactas, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Eso equivale a unos 135 metros de longitud, 22 de ancho y 13 de altura. Para que te hagas una idea, era más largo que un campo de fútbol y tan alto como un edificio de 4 pisos. Lo sorprendente es que fue construido en una época sin herramientas modernas, sin grúas ni motores. Noé y su familia levantaron este coloso de madera con esfuerzo humano, recursos limitados y, sobre todo, con la sabiduría que Dios mismo les reveló. El diseño rectangular del arca estaba pensado para resistir tormentas colosales, no era un barco para navegar, sino para flotar y sobrevivir en medio de un océano desatado. El arca tenía 3 niveles, habitaciones internas, una sola puerta y una ventana superior. Cada detalle respondía a un plan divino. No era solo un refugio para personas y animales, era un símbolo de salvación. Cada tablón colocado, cada clavo martillado, era una señal visible para el mundo, el juicio se acercaba, pero también había un camino de escape. Más allá de su ingeniería, el arca fue una lección de fe. Noé trabajó durante décadas en algo que parecía imposible, soportando críticas, sin pruebas visibles de lluvia. Y cuando llegó el momento, esa obra monumental se convirtió en la línea que separó la vida de la muerte. El misterio del arca sigue fascinando a exploradores y arqueólogos hasta hoy. No es solo una reliquia del pasado, sino un recordatorio eterno de que los planes de Dios siempre se cumplen, aunque parezcan imposibles. 4. Los animales, más que un zoológico flotante. Uno de los aspectos más fascinantes del relato del diluvio es la llegada de los animales al arca. La Biblia dice que 2 de cada especie entraron, macho y hembra, y de los animales puros, 7 parejas. Esto no fue un esfuerzo de Noé corriendo detrás de ellos, fue un acto providencial. Dios mismo movió a las criaturas para que acudieran al arca, como obedeciendo a un llamado invisible. Imagina la escena, aves de todos los colores, grandes felinos, reptiles, bestias salvajes y animales domésticos, todos convergiendo en un mismo punto, en perfecta sincronía. Era como si la creación entera se alineara para preservar la vida. Cada rugido, cada canto, cada pisada era un eco del plan divino que estaba a punto de cumplirse. El arca no era un zoológico improvisado, sino un refugio sagrado. Allí, depredadores y presas convivieron sin atacarse, sostenidos por la providencia de Dios. Durante meses, este microcosmos vivió en equilibrio, demostrando que en medio del caos, había un espacio de paz diseñado por el Creador. Pero más allá de lo asombroso, este detalle guarda un mensaje profundo. El diluvio no fue solo un juicio contra los hombres, también fue un acto de preservación. Dios cuidó cada especie porque la vida le importa en todas sus formas. La presencia de los animales recuerda que el plan de redención incluye no solo al ser humano, sino a toda la creación. Cada especie que salió del arca fue semilla para poblar de nuevo la tierra. Así, el arca no representaba únicamente la salvación de una familia, sino la continuidad de la vida misma. Fue un santuario flotante, testimonio de que en medio del juicio siempre hay misericordia. 5. La espera, 120 años de advertencia.
Uno de los aspectos más impresionantes del relato del diluvio es el tiempo que tomó en cumplirse. Dios le dio a Noé 120 años para construir el arca y anunciar al mundo lo que venía. 1 siglo y 2 décadas de trabajo constante, de esfuerzo físico y de predicación en medio de la incredulidad. Cada día de esos 120 años fue una advertencia viva. El martilleo de Noé era como un eco que resonaba en toda la generación: un juicio se acerca, arrepiéntanse. Pero en lugar de escuchar, la gente se burlaba. Para ellos, Noé era un loco obsesionado con una tormenta inexistente. Nunca habían visto llover así, nunca habían conocido un cataclismo semejante. La idea de un diluvio parecía ridícula. Sin embargo, aquel tiempo de espera era, en realidad, una muestra de la paciencia divina. Dios no quería destruir a la humanidad sin darle oportunidad de arrepentirse. Cada tablón colocado en el arca era un llamado a la conversión. Cada día sin lluvia era un día más de gracia. Pero la mayoría endureció su corazón. Prefirieron ignorar la advertencia y seguir en sus excesos. Cuando finalmente llegaron las aguas, el arca estaba lista, pero el mundo no. La espera de 120 años nos enseña algo vital: la justicia de Dios siempre va acompañada de misericordia. El juicio no llega de repente sin previo aviso, siempre hay tiempo para reflexionar y cambiar. El problema es que no todos lo aprovechan. Hoy seguimos viviendo en un tiempo de espera. Noé nos recuerda que la paciencia de Dios no es eternidad, sino una ventana de oportunidad que un día se cerrará. 6. El diluvio comienza, aguas desde el cielo y el abismo. El momento llegó. Tras la última advertencia, Dios mismo cerró la puerta del arca, y con ese acto comenzó la transformación más radical de la tierra. No fue solo una gran lluvia. La Biblia describe que se rompieron las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. El agua no solo cayó del cielo en torrentes interminables, también brotó desde las profundidades de la tierra. Imagina océanos emergiendo de repente, ríos multiplicándose, cascadas gigantescas surgiendo donde antes había suelo firme. En cuestión de horas, la creación entera se volvió irreconocible. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Montañas quedaron cubiertas, valles fueron tragados por las aguas, y ciudades enteras desaparecieron bajo el rugir del juicio divino. El mundo de antes dejó de existir, sumergido bajo un océano que borró huellas, caminos y memorias. Dentro del arca, en cambio, se respiraba una extraña calma. Mientras afuera reinaba el caos, adentro había seguridad. El estruendo de la lluvia era aterrador, pero las promesas de Dios sostenían a Noé y a su familia. Cada golpe de ola contra la madera era un recordatorio de que la obediencia había marcado la diferencia entre la vida y la muerte. El inicio del diluvio no fue solo un evento natural, sino un acto cósmico, cielos y tierra desatados al mismo tiempo, juicio y misericordia actuando en paralelo. Fue el fin de una era y el comienzo de otra. Ese día quedó grabado en la memoria de la humanidad como una advertencia eterna: cuando Dios habla, sus palabras se cumplen. Y cuando llega el tiempo señalado, nada puede detenerlo. 7. La larga permanencia en el arca. El diluvio no fue un simple chaparrón de 40 días. Aunque la lluvia cesó después de ese tiempo, las aguas cubrieron la tierra por muchos meses más. En total, Noé, su familia y los animales permanecieron dentro del arca alrededor de un año. Un año entero encerrados en un barco de madera, flotando sobre un mundo destruido. Piensa en la escena: el vaivén interminable del agua, el rugido del viento, la oscuridad de las noches sin luna. Dentro del arca, la convivencia debía ser intensa, el cuidado diario de los animales, la organización del alimento, la espera silenciosa de una señal del cielo. Cada día que pasaba era un recordatorio de que estaban vivos, pero también una prueba de fe. Noé no tenía ventanas abiertas al exterior, ni un calendario que le asegurara cuándo terminaría la travesía. Lo único que sostenía su esperanza era la promesa de Dios.
Afuera, todo era incertidumbre, adentro, la vida seguía en pausa, como si el arca fuera un vientre gigante esperando el nacimiento de un nuevo mundo. La larga permanencia en el arca nos recuerda que la salvación no siempre es inmediata. Muchas veces implica paciencia, resistencia y confianza absoluta en el plan divino. No basta con entrar en el refugio, hay que permanecer en él hasta que llegue el momento señalado. Cuando por fin las aguas comenzaron a descender y la nave descansó sobre los montes de Ararat, aquel largo año de espera cobró sentido. Fue el tiempo necesario para purificar la tierra y preparar un nuevo comienzo. En esa pausa, Dios estaba gestando la vida futura. 8. El cuervo y la paloma, señales de esperanza. Tras meses de encierro, Noé necesitaba saber si la tierra ya estaba lista para volver a habitarse. Entonces abrió la ventana del arca y soltó un cuervo. El ave voló, pero no regresó, encontrando carroña en las aguas aún contaminadas. Fue una señal clara, el mundo no estaba listo. Días después, Noé liberó una paloma. La primera vez, regresó sin hallar dónde posarse. La segunda, volvió con una rama de olivo en el pico, un símbolo poderoso de vida brotando en medio del desastre. La tercera vez, ya no volvió. Eso significaba que había tierra firme, que el nuevo mundo estaba emergiendo. La diferencia entre el cuervo y la paloma no es casual. El cuervo, asociado con la muerte, encontró alimento en lo que aún estaba en descomposición. La paloma, símbolo de paz y pureza, trajo una señal de renacimiento. Dos aves, dos mensajes, dos visiones de un mismo momento, uno ligado al pasado, otro proyectado hacia el futuro. Imagina la emoción de Noé al ver aquella pequeña rama verde. No era solo un trozo de árbol, era la confirmación de que el juicio había terminado y de que la esperanza había vuelto a florecer. Era como escuchar al cielo decir, todo puede comenzar de nuevo. Hoy, la paloma con la rama de olivo sigue siendo un símbolo universal de paz. Su origen está aquí, en este momento crucial de la historia bíblica. Fue la primera señal de que, después del caos, Dios siempre prepara un nuevo amanecer. 9. El pacto del arco iris, una promesa eterna. Cuando por fin Noé y su familia salieron del arca, lo primero que hicieron fue levantar un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Ese acto de gratitud marcó el inicio de un nuevo pacto. Y entonces, el cielo se iluminó con un arco iris, el primer arco iris de la historia, un recordatorio eterno de la misericordia divina. El arco iris no fue simplemente un fenómeno natural tras la lluvia. Fue colocado por Dios como una señal visible de su promesa, nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio universal. Cada color que brillaba en el cielo era como una firma divina, un recordatorio de que la vida tendría continuidad. Imagina la escena, un mundo silencioso, recién lavado por las aguas, y en el horizonte, una curva de luz multicolor que rompía la oscuridad. Era la confirmación de que, aunque el juicio había sido severo, la misericordia era aún más grande. El arco iris no estaba destinado solo a Noé y su familia, sino a toda la humanidad y a todas las generaciones futuras. Incluso a los animales, dice la Biblia, porque el pacto incluía a toda la creación. Era una promesa de paz universal, un compromiso de Dios con la vida misma. Cada vez que vemos un arco iris, deberíamos recordar que es más que un espectáculo de la naturaleza. Es un mensaje que sigue vigente, Dios no olvida sus promesas. Y aunque las tormentas sean fuertes, siempre habrá un signo en el cielo recordándonos que la misericordia triunfa sobre el juicio. 10. El legado del diluvio, una historia que atraviesa culturas. Lo más sorprendente del diluvio es que no se trata de un relato aislado de la Biblia. Civilizaciones en todos los continentes, desde Mesopotamia hasta América, desde África hasta Asia, conservan leyendas de una gran inundación que arrasó con todo. Es como si la memoria del agua hubiera quedado grabada en la conciencia de la humanidad. El relato de Noé,
sin embargo, es especial porque no se centra solo en la destrucción, sino en la salvación. El arca no fue un escape improvisado, sino un plan divino. Noé no fue un héroe por su fuerza, sino por su fe. Y el pacto del arco iris transformó la tragedia en una promesa. Este legado ha inspirado generaciones enteras. Ha sido contado en familias, cantado en poemas, pintado en murales y reinterpretado en innumerables culturas. El diluvio universal se convirtió en un símbolo de advertencia, pero también de esperanza. Un recordatorio de que, aunque la humanidad puede caer en lo peor, siempre hay un camino de redención. En el fondo, el diluvio habla de un Dios que no se rinde con su creación. A pesar del juicio, su propósito no era borrar la vida, sino darle una nueva oportunidad. Esa es la esencia que atraviesa culturas y tiempos, la convicción de que después de toda tormenta, siempre puede haber un nuevo comienzo. El diluvio universal y el arca de Noé no son un simple recuerdo de la antigüedad. Son una ventana al corazón de Dios y un espejo para la humanidad. Detrás de cada martillazo de Noé, de cada animal que entró al arca, de cada gota de lluvia que cayó, había un mensaje profundo que trasciende el tiempo. El diluvio nos recuerda que la corrupción humana tiene un límite, pero también que la misericordia divina es infinita. Nos enseña que la obediencia, incluso cuando parece absurda, puede salvar generaciones enteras. Y nos muestra que la esperanza puede surgir en los lugares más inesperados, en una paloma con una rama de olivo, en un arco iris que brilla después de la tormenta, en un arca que se convierte en refugio en medio del caos. Lo más sorprendente es que este relato no pertenece solo a Israel. El eco del diluvio está presente en las memorias de pueblos de todos los continentes. Es como si la humanidad entera hubiera querido guardar este recuerdo, no como una simple catástrofe, sino como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una nueva oportunidad. Cada vez que miramos al cielo y vemos un arco iris, estamos contemplando una promesa viva. Después del juicio viene la misericordia, después de la tormenta llega la calma, y después de la destrucción surge la vida con más fuerza que nunca. Así hemos recorrido juntos este viaje épico por el diluvio universal y el arca de Noé. Pero la historia no termina aquí. Cada enseñanza puede convertirse en una luz para tu vida diaria. Y si este contenido te inspiró, te invito a seguir acompañándonos en más viajes como este. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite esperanza y deja en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió.